Bienvenidos amigos a una nueva entrega de Contexto. En esta ocasión queremos tratar un tema histórico largamente en la conciencia de la población dominicana, pero en los últimos tiempos poco analizado y poco Hasta conocido profundizado. por los más jóvenes. Sí, los más jóvenes quizás lo conocen poco también. Y es lo que pasó en octubre de 1937, conocido como la Matanza, o el Corte, o algunos que le llaman hasta el Perejil. Hay muchísimas formas de llamarlo. Y fue la reacción de Trujillo y del ejército trujillista para desalojar, sobre todo en la parte noroeste del país, la línea noroeste, a poblaciones y descendientes de haitianos en la República Dominicana. Hoy en día que el tema de la migración, el tema de la presencia de los haitianos, de las relaciones dominico-haitianas está tan presente, el año pasado, en octubre de 2017, se cumplieron 80 años de aquel acontecimiento. Hay muchas versiones sobre cuántos muertos fueron, si fueron 3.000, 5.000, 10.000, 20.000, no importa. Lo importante en este caso es que hubo una reacción hiperviolenta de parte de la dictadura en aquel momento. Como la mayoría de las reacciones de la dictadura. Pero aquella fue quizá bueno, hubo muchas violencias, muchas. pero esa fue una matanza colectiva de todo, sin distinción, solo por parecer o ser haitiano. Entonces hemos invitado a Matías Bosch, que es profesor, director, presidente de la Fundación Juan Bosch, y con él vamos a conversar porque él ha estado promoviendo una reflexión sobre este tema en la República Dominicana. Bienvenido, Matías. Bienvenido, Matías. Muchísimas gracias, un placer. Bien, cuéntanos cuáles son las actividades que hizo la Fundación o que hizo el comité, no sé si es un comité o la Fundación, sobre este tema de la matanza del 37. Muchísimas gracias primero por hablar de este tema, que es un tema Tabú. prácticamente tabú. Sí. Se habla muy poco. Y precisamente para eso fue que tratamos de hablar y de hacer esas actividades. Se hizo una actividad que ya tiene unos años, que se llama Frontera de Luz, que es un encuentro de ambos lados de la frontera, con velas y con música, y desde ambos lados de la frontera se dialoga. Es un acto muy bello que promueve una fundación que dirige el profesor dominicano Eduard Paulino, que se llama así Fundación Frontera de Luz. Se hizo una misa en la parroquia de Dajabón, se reinauguró el mural que hace alusión a la masacre y además y por encima de la masacre a la fraternidad entre dos pueblos. ¿Quién hizo ese mural? Ahí me agarras, pero es un mural que llevaba muchos años y ahora se restauró. Okay. Se hizo una exposición fotográfica en Comendador, que también es un pueblo fronterizo. Y en la capital hicimos una muestra de cines de la isla. Prácticamente la gente no conoce el cine que se hace aquí, el cine que se hace allá, y el cine que se hace sobre temas comunes, sobre problemas comunes de los dos pueblos. Y se hizo un seminario académico de mucha calidad, de mucha calidad. ¿Cuál fue la consigna? 80 años de la masacre, reconstruyendo la memoria. Y el sentido es una cultura de no repetición. ¿Por qué? Cuando un hecho doloroso se da y ese hecho doloroso no se habla, ¿sí? La memoria sobre ese hecho se llena de mitos, de distorsiones, de inventos, ¿sí? Que hacen posible o crean condiciones de posibilidad para su repetición. Claro. ¿Sí? Y entonces nosotros creemos, nosotros no hicimos ahí un ajuste de cuenta, ninguna acusación contra el país, ni nada que ver. No. Nosotros hicimos ahí, reconstruyamos memoria para comprender lo que pasó,
para comprender cómo es posible que los genocidios ocurran, porque en el mundo ocurren los genocidios, y esto fue un genocidio. En primer lugar, la tiranía de Trujillo fue un genocidio permanente contra el pueblo dominicano. Claro. Y en términos del 37 fue un genocidio contra dominicanos y contra haitianos. Y entonces es comprender por qué pasó, cómo pasó y cómo evitar que se ¿Y repita. tú crees que se llevó a cabo el objetivo de ustedes como fundación y no es peligroso esto, que en el pueblo haitiano pueda crear pues un odio? Porque sabemos que las relaciones dominico-haitianas han sido muy accidentadas y así como este episodio, ha habido muchos episodios de violencia, otros, y no puede esto remover algo que quizás estaba olvidado. Sí, pero fíjate, es que ese es el problema, que no debe estar olvidado. Y hay una cosa muy importante, porque a veces se pregunta, ¿pero ustedes están hablando de República Dominicana? No. Basta de confundir República Dominicana y basta de confundir a Haití y a cualquier pueblo con lo que sus tiranos, Exacto. sus dictadores y sus malos políticos hacen y deshacen. El crimen del 37 no es un crimen del pueblo dominicano contra el pueblo haitiano. Así como cuando se dice que ustedes dicen que Dominicana es racista, no, el pueblo dominicano no es racista. No. Pero nosotros no podemos negar que los Trujillo, los Balaguer, los Peñavalle, los Peinado eran profundamente racistas. No, y que existe una ideología racista. Incluso que parte de la clase dirigente haitiana también lo Exacto. es. Así como nosotros no podemos confundir a Trump con el pueblo norteamericano. Claro. Sí, con el pueblo norteamericano. En Estados Unidos vive 1 millón de dominicanos. Nosotros no podemos creer que los norteamericanos que le compran fritura o que van a comer al restaurante El Malecón ahí en Broadway y que les gusta son y lo racistas. disfrutan. Trump es racista. La gente de Trump es racista. La gente del Ku Klux Klan lo es. Aquí hay grupos minoritarios y malos políticos con mucho poder que lo son. Entonces nosotros lo que hicimos en la reflexión es cómo se crean las condiciones para que un genocidio sea posible y cómo educarnos, ¿sí? Cómo comprender aquella época para que aquella época y aquel hecho no siga siendo distorsionado, porque en el fondo cuando lo distorsionamos o lo relativizamos, estamos creando una indolencia frente a que eso pueda ocurrir. Por ejemplo, es como cuando se dice, no, a esa mujer la violaron porque se pone ropa ligera, Claro. a esa mujer la violaron porque ella es fácil. Cuando yo empiezo a relativizar una violación, yo estoy creando indolencia frente a las otras violaciones. Por supuesto. Entonces de eso se trata, de hacernos cargo. No, ningún genocidio es justificable. Ni el de Hitler, ni el de Trujillo, ni el de Batista, ni el de Somoza, ni el de Balaguer, ni el de nadie. Ningún genocidio es justificable. Ningún crimen es justificable. Ningún abuso, ningún atropello. Además, en la masacre del 37 murieron haitianos y murieron dominicanos. Y eso es muy importante que la gente lo entienda. Luego está toda la mitología. La mitología es la típica mitología. Es que había mucha delincuencia y habían cuatreros. Nada que ver. Tiene nada que ver. Esa es la explicación del tirano. Nosotros tenemos que ir a la historia. ¿En qué situación se da la masacre? Y eso es interesante. La masacre del 37 tiene su origen, por lo menos, en 3 cosas muy importantes. Primero, en República Dominicana llegó a haber durante el Trujillato unos 16 ingenios azucareros. Al principio, la totalidad era de norteamericanos. A partir del 52, con el ingenio Río Jaina, Trujillo comienza a tener el control y al final va a tener el control sobre 12 de los 16 ingenios azucareros. Con la masacre del 37, Trujillo establece lo que va a lograr un tiempo después. En República Dominicana, la fuerza de trabajo para el azúcar la controlo yo. Trujillo no hizo nada por la patria. Nada por la patria. Trujillo todo lo hizo viendo al país como su finca personal, como su feudo. Aquí la fuerza de trabajo y por lo tanto el factor principal
de negociación con los centrales azucareros los voy a dominar yo, porque sin cañero no hay azúcar. Eso es lo No, y primero. más allá hay un elemento importante a resaltar, y fue que la población de haitianos residentes en los batalles azucareros no fue tocada. No fue tocada, esa población no fue tocada. Nada, el ejército no entró ahí. Segundo objetivo. Segundo objetivo. La élite pensante de ese momento, los Balaguer, los Peñavalle, los Peinado, eran gente hispanista, racista, ¿sí? Que él tenía que sumarlos. Y la masacre del 37 permite sumarlos. Recordemos que Balaguer, como subsecretario de Exteriores y después como secretario, es el que va por el mundo, justificando esto. Sí. Y convenciendo a regímenes dictatoriales de otros países para que apoyen la justificación. Había incluso una investigación abierta en Estados Unidos y ellos logran neutralizar eso. Ellos logran convencer a Vicen de que acepte un soborno, porque eso fue un Presidente soborno. haitiano, Estenio Manzano. Exacto, un soborno para que deje eso así. Es decir, fue muy corrupta toda la operación para neutralizar la queja internacional. Tercer objetivo, muy importante. Trujillo logra con la masacre del 37 una cuestión fundamental para la perdurabilidad de su régimen. La generalización del miedo. O sea, hay que leer la novela El masacre se pasa a pie para comprender lo que pasó en la frontera, en el Cibao y luego hacia el resto del país. El terror, no de los haitianos, de los dominicanos. Del país, No, de la isla completa. O sea, gente que entra a tu casa, te saca a la gente y la mata. Es decir, aquí se acabó la idea de que yo estoy seguro, de que mi propiedad se respeta, de que mis empleados se respetan, de que mi finca se respeta. O sea, estamos hablando de gente que eran tus vecinos, que eran tus trabajadores, que tomaban café contigo por la mañana. Y al día siguiente tú te enteras que desaparecieron y que están muertos por ahí en un campo, a machetazo limpio. ¿Tú crees que fue una lección que le dio también al pueblo dominicano de Pero miedo? por supuesto, es decir, el 37 marca un antes y un después en cómo en la sensación de terror, ¿sí? Y de subordinación al trujillato. Cuarto objetivo, que es muy importante y poco estudiado, y Amelia Hitzen, una investigadora norteamericana, estudió a fondo los archivos en el Archivo General y detectó eso. Las autoridades locales de la frontera, tú piensas que hasta Trujillo, aquí no existía Estado Central. No existía Estado Central, eso era una ficción. Esos que hablan que el Estado dominicano era un Estado unitario, eso no es real. La frontera tenía su mundo. El este tenía su mundo, el norte tenía su mundo. Y en la frontera era un mundo binacional, bicultural. Haitianos, dominicanos que hablaban creol, haitianos que hablaban español, religiosidad compartida, todo eso. Y las autoridades locales de la frontera, de la línea noroeste, tenían su vida de décadas y hasta de siglos de autonomía. Entonces Trujillo les mandaba órdenes y ellos no. Por ejemplo, la cedulación. Todo el mundo hay que cedularlo. Concho, la gente le decía, coño, están pagando viajes, están pagando dinero una vez por año para sacar cédula, concho. Esto es un martirio. Porque había pagado un impuesto anual. Esto es una zozobra. Entonces, las autoridades locales dominicanas, de eso así. Trujillo los quiso obligar, recojan los haitianos y pónganlo a trabajar en las obras públicas. Concho, pero esas son la gente que trabaja en los conucos, esas son la gente que venden las cosas, esas son la gente que trabaja para uno, esos son amigos de uno. Era una vida totalmente rural y muy distinta. Yo no les puedo hacer eso. Entonces Trujillo se dio cuenta que había un problema. Las autoridades locales de la frontera y de la línea noroeste no se les subordinaban. No estaban acostumbrados al poder de un Estado centralista. Entonces una cosa muy interesante que haya esta historiadora, la masacre del 37 también es
contra esa autonomía de las autoridades locales dominicanas. Y a partir de ahí Trujillo crea una nueva estructura de poder en la línea noroeste y en la frontera, que es, por ejemplo, toda la estructura de los alcaldes pedáneos. ¿No es la dominicanización? Los alcaldes pedáneos. La llamada dominicanización. Los alcaldes pedáneos que le obedecen directamente a él y el dominio del territorio. Y por último, la frontera se veía como una zona de colaboración, de insurgencia, de dominicanos contra Trujillo y de haitianos contra Vincent, contra Vincent. Y él sabía que esa era una zona que él no dominaba y él tenía que imponer ahí su terror. O sea, lo que te quiero decir es que todo aquel cuento de los cuatreros y de todo eso, porque si fuera por eso, como aquí en un barrio y tráfico de droga, pues vayamos para allá y matemos a todo el mundo en ese barrio. No. Es una cuestión menor. Los objetivos de la masacre fueron políticos y económicos. Vamos a una pausa y volveremos con algunos de los materiales gráficos que siempre tenemos en el programa para ilustrar esta conversación sobre la matanza del 37, particularmente en la línea noroeste y en la frontera dominico-haitiana. Volvemos. Y pues, muy bien, amigos, continuamos conversando con Matías Bosch sobre el tema de los acontecimientos en octubre del 37, que en la historia dominicana se conoce como la matanza de los haitianos. Ahí lo que es tradición en este programa, que es ilustrar algunas de los temas que estamos conversando y debatiendo, tenemos un primer video que hace un relato pequeño sobre el tema de lo que pasó en octubre del 37. A continuación, hechos de la historia RD. El próximo 13 de octubre de este año, 2016, se conmemoran 79 aniversarios de la masacre de Perejil. Hace casi 79 años, la frontera entre Haití y la República Dominicana fue el escenario de una masacre que, aunque ha formado parte durante mucho tiempo del imaginario colectivo haitiano, era desconocida para el resto del mundo. El episodio se bautizó como la masacre del Perejil, porque los soldados dominicanos llevaban una rama de perejil y le preguntaban a los sospechosos de ser haitianos, que pronunciasen dicha palabra. A aquellos que tenían como lengua materna, el criollo haitiano, les resultaba difícil, un error que les podía costar la vida. Los historiadores estiman que entre 9.000 y 20.000 haitianos fueron asesinados en la República Dominicana, bajo las órdenes del dictador Rafael Leónida Trujillo. Los cuerpos fueron arrojados en el río Masacre, ominosamente bautizado así, por una antigua disputa colonial entre España y Francia. Los asesinatos de 1937 cambiaron la relación entre los dos países de la isla a la española, y sus efectos pueden verse todavía hoy. Desde finales de septiembre a mediados de octubre de ese año, hombres, mujeres y niños fueron primero reunidos y posteriormente golpeados, hasta la muerte, solo por el hecho de ser haitianos. Incluso dominicanos de piel oscura fueron víctimas de una purga conocida como el corte. Los migrantes haitianos han cruzado durante generaciones la frontera, en el norte de la isla, para trabajar en las plantaciones de azúcar de la República Dominicana. Pero durante la Gran Depresión, que comenzó en 1929, la economía del país cayó en picada y los inmigrantes se convirtieron en el chivo expiatorio. Documentos diplomáticos estadounidenses de la época describen los asesinatos como una campaña sistemática de exterminación. Trujillo era un importante aliado de Estados Unidos, pero después de que la magnitud de la masacre saliese a la luz, la administración del presidente Franklin D. Roosevelt hizo que el gobierno dominicano pagase reparaciones a las familias de las víctimas, un dinero que en última instancia nunca llegó a su destino.
Muy bien. Seguimos conversando con Matías sobre el tema de la matanza del 37. Matías, indudablemente, la relación dominico-haitiana es una relación muy sui generis. Primero porque son dos pueblos constituidos en estados en una misma isla relativamente mediana, vamos a decir, no ni muy chiquita ni muy grande, pero mediana. Y donde tenemos que convivir con una relativa sobrepoblación, sobre todo en la parte haitiana, históricamente, y ya en ambos lados. Estamos hablando que la isla de Santo Domingo, o la isla de Haití, o la isla de la Española, como se le quiera llamar, ni en eso nos ponemos de acuerdo, en el nombre de la isla, tendría al día de hoy entre 22 y 23 millones de habitantes. Total. Si comparamos con Cuba, que es la mayor de las Antillas, que tiene 11 millones de habitantes, es el doble, más del doble. Sí. Entonces, hay un problema de sobrepoblación, hay un problema de recursos naturales. De desforestación. Sobre todo en el caso haitiano. En Haití hay un uso intensivo de energía proveniente de madera y por lo tanto los bosques han sufrido muchísimo. Ríos que han desaparecido, etc. Además, desde la llegada de Duvalier al gobierno, Haití Haití era mucho más rico que la República Dominicana. Claro. La gente no lo sabe eso. Hasta el año 1950, el PIB total, es decir, el Producto Interno Bruto y per cápita de Haití era mayor que el de la República Dominicana. Si nosotros éramos un país más pobre, lo que pasa es que Haití era más sobrepoblado. Cuando nosotros teníamos 1 millón de habitantes, Haití tenía 3 o 4. Entonces, toda esa relación históricamente, diríamos, fue, a partir del siglo XX, fue influida por la presencia en los dos países de los norteamericanos. Los Estados Unidos ocupan Haití en 1914 y la República Dominicana en 1916. Se quedan 6 años después. Aquí, Haití se quedaron casi 20. No, pero después de, o sea, nosotros, después que 8. nosotros... Ajá, 8. Aquí 8, y en Haití pero llegaron hasta más. El 34. No, hasta el 34. Hasta el 34. Es decir, fueron casi 20 años que tuvieron en Haití. Hicieron una constitución, hicieron todo. En medio de esto, en el año 1929, el gobierno de Horacio Vázquez se firma algo que estaba pendiente desde el reconocimiento por parte de Haití y de la República Dominicana en 1875, con el convenio bilateral entre ambos países, que era la delimitación de la frontera, porque la frontera estaba delimitada por unos tratados entre Francia y España, el de Aranjuez, el de Ryswick, el de Basilea, etcétera. Que nada tenía que ver con la historia de la isla, sino de sus batallas. Pero eran los únicos documentos de referencia. Sí. Había que hacer un tratado específico. Y en el año 29, Haití bajo ocupación americana y la República Dominicana apenas 5 años después de salir de los Estados Unidos y con una Guardia Nacional controlada por los Estados Unidos, se firma aquel tratado que fue el Tratado de Delimitación Fronteriza del 29, que en el 36 se ratifica un año antes, y donde quedan algunos elementos de definición. Yo no digo que esto haya causado, pero para mí es importante vincular la relación de Trujillo, en este caso, con los norteamericanos, y la relación de ambos países en el contexto de este proceso, diríamos, de normalización de unas relaciones de por sí accidentadas históricamente, desde la colonia, diríamos, hasta el año 37. Y entonces esto habría que también vincularlo con, hoy en día, con algunas personas y movimientos que quieren reivindicar este acontecimiento, que dicen la presencia creciente de inmigrantes haitianos
debe de llevarnos a nosotros a adoptar una política parecida a la del 37. Terrible. Mira. Tú lo sabes que lo hay. Sí, terrible. Fíjate. Y ahí de acuerdo. en la población hay ciertos sentimientos. Te estoy diciendo, pero lo primero, por eso fue el tema de la reconstrucción de la memoria. Sí. Es decir, porque lamentablemente yo veo figuras que hablan y hablan y hablan de este tema. Entonces cuando hablan en un canal de televisión o hablan en una universidad, explican muy bien, dan una explicación muy razonable, sosegada. Pero cuando tú los agarras por el Twitter, o los agarras por el Facebook, o los agarras en los discursos que dan en los parques, es incitación a la guerra, es incitación al odio. Y entonces la experiencia histórica nos dice que las personas que así hablan, empiezan como Trujillo, situando como blanco a un enemigo externo y terminan pisoteando los derechos y la dignidad de la gente de su propio país. Claro. Entonces no hay que perderse nunca en eso. Segundo, que todas esas personas que hablan con ese discurso de odio, que incitan y protegen y amparan que gente común esté soliviantada con odio, con amenazas de muerte, con insulto, ¿sí? Han sido parte de la clase dirigente de este país que tiene el desastre fronterizo y que tiene el desastre migratorio y no asumen su responsabilidad. Ellos deberían pedir perdón públicamente. Mire, yo he sido parte de los gobiernos. Sí. Yo he dirigido instituciones. Sí. Nosotros hemos sido congresistas. Lo que pasa es que ellos responden también a un interés particular económico. Por supuesto. Entonces yo digo, la gente que promueve aquí ese discurso de odio, de enfrentamiento, de racialización, de estigmatización de los inmigrantes, no es la que lo va a solucionar. Nos tenemos que ir a la pausa, Matías, pero también cuando volvamos es bueno que tú expliques porque también del otro lado hay esa misma estigmatización y hay también un discurso de odio y hemos visto muchos episodios, sí, y hemos visto muchos episodios de haitianos con violencia hacia los dominicanos y que también tienen la misma actitud que tú estás criticando de parte de los dominicanos. De algunos. No, yo no estoy criticando de parte de los dominicanos. De algunos, siempre, de algunos. Desde el principio yo especifiqué, hay una élite que vive del problema, que negocia del problema y que se disfraza de patriota para seguir enquistada en el poder. Y usa los temores de la gente, las preocupaciones de la gente, el amor de la gente a su país, ¿sí? Para llevar agua a su molino. Es indudable eso porque se aprovechan de un la gente de ese grupo de poder. Ok, pero a eso voy. voy. En Haití y en Dominicana explotan. A eso voy, conflicto. Matías. Pero además de esa élite que tú señalas, que le saca provecho político, vamos a decir, y también económico a ese problema de la relación dominico-haitiano, hay personas que nada tienen que ver con esa élite y están genuinamente preocupadas por también que se ve pues una actitud de odio desde los dominicanos desde los haitianos. Es que ahí, si tú quieres después de la pausa, yo quisiera comentarte. Volvemos. Comentarte. Y ojalá que lleguemos a la parte de propuestas. Sí, si no en otro programa. Sí. Bueno, tú también hablas de propuestas, Matías, propuestas para que realmente podamos, pues, que un país se apoye en otro y no un conflicto constante. Yo te preguntaba en el segmento anterior cómo también tenemos que hacer alusión a esas personas que no son parte de élites que tratan de sacar provecho ni político ni económico, sino que simplemente están preocupadas por estas relaciones y también porque yo como persona he visto también pues actitudes de odio de muchos haitianos contra la República Dominicana y viceversa. Fíjate, yo creo que, por eso creo que hay que distinguir. Yo creo que lo primero es que la gente se ponga alerta.
La masacre del 37 no tiene que ver con los cuatreros, ¿sí? La masacre del 37 que la relacionan con lo de Moca, que además está súper sobredimensionado. No tiene nada que ver una cosa que ocurrió en 1805 con una situación de Francia metida aquí, con lo que Trujillo hace por intereses puramente económicos y politiqueros. O sea, que la gente comprenda que incluso que las razones que pudo haber tenido Dessalines para ocurrir la matanza de Moca tampoco es justificable. Ninguna masacre es justificable, ni se puede justificar una con otra. Pero por eso No te digo que son. las ha habido de ambas partes. Bueno, yo creo que hay diferencias entre una y otra. Sí, yo creo que la situación de Moca se da en el contexto de una isla con un país que no era independiente, que no existía como República Dominicana, y de un país que se ha independizado, que es Haití, frente a las fuerzas francesas. ¿Sí? Sí. Dentro de los cuales se cometieron atrocidades, pero que es otro tipo de situación. Pero de nuevo, ninguna masacre justifica otra. Eso es muy importante que la gente lo acepte. Y que si no adoptamos una posición crítica en República Dominicana, se van a seguir cometiendo abusos. Porque en la masacre del 37 fueron asesinados dominicanos. En la masacre del 37 el régimen de Trujillo sacó a dominicanos de la cárcel y los obligó a matar con machetes a otros seres humanos, ¡Qué horror! incluyendo compatriotas dominicanos. Eso es espantoso. Espantoso. Y entonces, y esto se extiende. O sea, la sentencia 168.13 es un genocidio. Es un genocidio civil. ¿Por qué, Matías? Es quitarle a decenas de miles de jóvenes y de personas dominicanas sus derechos fundamentales. Es matarlo en vida. La gente no se lo muestra. Pero que hay jóvenes que se les pasó la edad y no pudieron entrar a la universidad porque la Junta le quitó su acta de nacimiento. Que no han podido trabajar y que están en la miseria porque la Junta le quitó su acta de nacimiento. Jóvenes que eran dominicanos, que eran prospectos, que ya estaban fichados por clubes norteamericanos de las Grandes Ligas y que no se han podido ir y que se les frustró porque ya se le pasó la hora de ser quizás grandes peloteros como Luis Pie, que es una gloria nacional. ¿Cuántas glorias nacionales del béisbol y sobre todo del béisbol, de los Batelles, perdieron su oportunidad porque la Junta y el Tribunal Constitucional un día decidieron, ¿sabes qué? Ustedes no son dominicanos y les quito sus papeles? Eso es nefasto. Eso es una destrucción de vidas humanas. Y que todo se justifica como lo del 37. La patria. La patria nunca puede ser una consigna que Matías, se use. pero en todos los países pasa eso. Con los inmigrantes. No, espérate. No estamos hablando de inmigrantes. Estamos hablando de dominicanos con papeles, con cédulas, que un buen día la Junta Central Electoral se los empieza a quitar. ¿Cuántos fueron? Y un buen día, bueno, nosotros calculamos alrededor de 150,000. Que le quitaron los Que papeles. le quitaron los documentos. Pero después le dieron a 252,000. No, eso es falso completamente. La regularización. Eso es falso completamente. Actualmente, una ínfima cantidad de los afectados, aunque la Junta Central Electoral y Roberto Rosario, el que está metido en el negocio de los escáneres, el patriota de los escáneres, de los millones de dólares de los escáneres, dijo que solucionó el problema, es una ínfima minoría. Pero entonces, ¿de dónde sale este número? A la que se le ha restituido sus documentos. Entonces, déjame decirte, ¿pero de qué te sirve que te restituyan tus documentos cuando ya tú no pudiste ir a la universidad? Cuando ya tú tienes tus hijos que no los puedes registrar porque tú mismo no tienes documentos. Cuando ya no te pudieron fichar para las Grandes Ligas y ya bueno, pero si a eso vamos, entonces no vamos a solucionar el problema. La única vez que eso se intentó hacer parecido fue en Francia en los 80 con los hijos de los inmigrantes argelinos. Y eso se detuvo. Porque el escándalo de la sociedad francesa fue tan grande que se detuvo. El único país donde eso se ha hecho fue aquí. Fue aquí. Entonces, pero por eso te digo, la patria nunca puede ser una palabra que se use para destruir vidas. Mucho menos vidas de compatriotas. Eso es lo primero. Bueno, yo te voy a decir una cosa. Yo viví muchos años en Francia y en Francia había 4 millones de argelinos nacidos en Francia
que no tenían nacionalidad francesa. Y tampoco eran argelinos porque nunca habían vivido en Argelia. No, 4 millones. Te estoy hablando que tú sabes que allá por el año 83 Sí. se trató de impulsar Se- una se- reforma para que los hijos de esos inmigrantes que tenían Pero no se llegó a nacionalidad se les quitara, como pasó aquí, se les quitara. Entonces, lo que... No, el 83 no estaba Mitterrand, no. Sí, sí. Debió ser posterior. No, fue en esa época, lo tengo documentado. Fíjate, entonces, no, porque no fue una iniciativa de Mitterrand. Entonces, volviendo al tema, sí, creo que hay mucha distorsión. Segundo, cuando hablamos del odio, así como antes de la masacre del 37, las comunidades de la frontera convivían, habían diferencias y habían problemas, claro, como en toda comunidad, pero convivían. Pero hoy tú vas a Dajabón y hoy tú vas a muchos barrios de aquí y convive. Tú le compras el aguacate a un haitiano o a No, una eso haitiana. está claro. Espérate, y Eso ningún haitiano, ninguna haitiana te habla mal, ni te tira un aguacate por la cabeza, ni te dice yo odio República Dominicana. O sea, son seres humanos como los dominicanos que van para Estados Unidos o que eso- se van para eso España. claro. Es decir, tenemos que desmitificar esto. Los haitianos tú los ves en Dajabón, conviven, limpian zapatos, venden fruta. Ese es el peligro, que es una clase tanto haitiana como dominicana que está fomentando Que la está mala relación. fomentando odio Y de que los dos no- lados. que, exacto, que la gente común no no está. existe. Tú le compras el tipo que está ahí cerca de Color Visión, la gente, los guardias del Ministerio de Obras Públicas, la gente que trabaja por ahí, le compra su desayuno todas las mañanas a unos haitianos que cocinan. definitivamente. Y, eso- por ejemplo, los porteros de los edificios ya son todos haitianos. Entonces- nos tenemos que ir a la pausa. Ok. Volvemos. Ok. Muy bien, amigos, seguimos ya en este bloque final con Matías Bosch conversando sobre la matanza del 37, pero ya en general sobre relaciones dominico-haitianas y su punto de vista sobre, digamos, elementos de actualidad de esa relación dominico-haitiana. Yo creo que evidentemente hay que rechazar todo tipo de violencia, racismo, discriminación, pero lo que no puede seguir es el desorden que hay hoy en Exacto, día. Es exacto. que hoy en día hay un desorden absoluto en la frontera, Y negocios con ese desorden. negocios corruptos Claro. en la frontera y además la misma situación de una inmigración irregular, masiva de parte de los haitianos, los convierte a ellos en débiles Claro. ante la posibilidad de defender un derecho. Por ejemplo, los trabajadores haitianos aquí, como gran mayoría no tienen papeles, no pueden tener seguridad social. No pueden tener nada. Entonces, el tema de la regularización y el tema de la organización del sistema migratorio y el sistema y las relaciones fronterizas es fundamental. Del otro lado, yo trabajé en la Cancillería, en la Comisión Mixta Dominico-Haitiana, y yo sé cómo es que lo difícil que es tratar con los funcionarios haitianos. Así es. Si se hace un acuerdo y después dicen que no, que ellos no hicieron eso. Exacto. La relación comercial es un quebradero de cabeza, un quebradero de cabeza. Yo inclusive llegué en un momento a proponer en la comisión mixta que nosotros le diéramos un trato diferenciado en el cual las exportaciones que vinieran de Haití tuvieran 0 arancel y que nosotros pagáramos arancel, un trato especial y diferenciado, porque Haití es un país mucho más pobre y necesita tener sus ingresos organizados. Que organizáramos la frontera, los pasos fronterizos, para que las mercancías no fueran contrabando y que se estimulara importar. Por ejemplo, aquí había una prohibición de importar ron haitiano. ¿Por qué? ¿Pero por qué? Había una prohibición de importar cerveza haitiana sin ningún No, y la hay. Y sigue en los hechos. Y también- en los hechos Sí, sigue. fíjate, Julio, yo creo que es muy claro. La inmensa mayoría
la inmensa mayoría de la gente que yo conozco, es más, la totalidad de la gente que yo conozco que trabaja con estos temas, no cree, como se dice, en fronteras abiertas y está de acuerdo que se necesita orden y la población dominicana pide orden. Ahora, una primera cuestión fundamental es quitar los fantasmas de la cabeza. Toda esa pamplina de que los haitianos quieren invadir República Dominicana, que el aguacatero que está en la esquina es un agente de la invasión. Señores, cualquiera que estudie medianamente la crisis haitiana, por sentido común sabe que ese país solo puede producir una estampida poblacional. Pero es que eso ha pasado en República Dominicana. Señores, es que aquí no se acuerdan que en los 80 y en los 90 la cantidad de personas que murieron en el canal de la Mona, ahogadas y comidas por tiburones, huyendo de República Dominicana para Puerto Rico para salvarse de la miseria. Y aquí no hubo ni terremotos, ni huracanes, ni nada de eso. Es que aquí no sabemos que hoy hay grandes cantidades de dominicanos que están tratando de entrar a Europa por Turquía, metiéndose en las filas de los refugiados sirios. O sea, hoy en República Dominicana hay cantidad de gente que se va todos los años y aquí no hay la crisis que hay en Haití. Entonces desmitifiquemos, la población haitiana no tiene, la población, el pueblo trabajador no tiene nada contra este país. Y cuando viene aquí, desde los cañeros hasta los obreros de la construcción, han producido riquezas. Nadie puede, que hay delincuentes, claro. Y lamentablemente tenemos que decir, como hay en Estados Unidos delincuentes dominicanos, por ejemplo, que trabajan en narcotráfico, pero eso no enloda a todos los dominicanos. Bueno, nos queda un minuto de tiempo y yo quisiera hablar un poquito de soluciones. Que hayan delincuencia haitiana no quiere decir que todos los haitianos son así. Entonces, eso es lo primero. No somos enemigos. Los pueblos no somos enemigos. Segundo, el problema crucial son las instituciones dominicanas. Las instituciones dominicanas migratorias y fronterizas se han manejado con corrupción, con desorden, con falta de todo sentido patriótico. Entonces, yo invito a la gente que quiere proponer soluciones a la frontera y discutir, vamos a la frontera. Vamos a ver cómo la población inmigrante entra pagándole 100 pesos a un militar. Vayamos a ver la miseria que hay en la frontera. Cuando decimos que hay pueblos de la frontera que están completamente con población haitiana, claro, porque los dominicanos se han ido por el hambre que se pasa en la frontera. Es decir, pero no es con odio, ni con noticias sensacionalistas que esto se va a arreglar. Esto requiere más financiamiento para la frontera, condiciones de vida más dignas y trabajo para la frontera, institucionalizar, fiscalizar y organizar a las autoridades migratorias y a las autoridades fronterizas. Pero nosotros no podemos solucionar las instituciones haitianas, pero podemos solucionar las instituciones dominicanas. Hay cosas que sí se pueden hacer en términos de cooperación internacional. Claro que deberían. Por supuesto, nosotros tenemos que tener un régimen de visado. ¿Cuántas visas República Dominicana debe dar al año para población haitiana? Nosotros tenemos que organizar las instituciones dominicanas. Y por ahí va todo un camino en el que la gente sensata de este país tiene que hacer propuestas. Propuestas constructivas, sin odio y sin conflicto. Seguiremos conversando Matías, del tema gracias. porque es muy importante. Sí, pero el tiempo se nos ha terminado. Muchas gracias. Muchas gracias a Matías. ustedes.